Hay pocas historias de transformación tan radicales en la historia moderna como la que vivió Rusia en la primera mitad del siglo XX. O sea, pasar de ser un imperio que se cae a pedazos, derrotado y hundido en el caos, a convertirse en la potencia militar que acabó aplastando la maquinaria de guerra nazi. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es lo que vamos a desgranar hoy. Cómo un país, que había sido el gran perdedor de una guerra mundial, se convierte en el vencedor clave de la siguiente. Y todo en el tiempo de una sola generación. Y es que no hay más que ver estas dos imágenes para entenderlo todo. A la izquierda, el caos puro de 1918, un país hecho añicos, en plena guerra civil después de una derrota que fue humillante. Y a la derecha, el avance implacable del Ejército Rojo hacia el oeste en 1944. El contraste es sencillamente brutal. Para entender este triunfo, primero tenemos que entender la catástrofe que lo precedió. Así que vamos al principio de esta historia. Vamos a ese desastre absoluto que fue la Primera Guerra Mundial para el Imperio ruso. Un conflicto que no solo le costó la guerra, sino el propio imperio. A ver, es que la guerra fue sencillamente insostenible para el régimen de los zares. El coste humano fue una auténtica sangría. Estamos hablando de casi 7,5 millones de bajas entre muertos y heridos. En el plano militar, el ejército estaba, paralizado por problemas crónicos. No había fusiles para todos, el abastecimiento era un desastre y los mandos estaban enfrentados. Todo esto, claro, sumado a una economía al borde del colapso, fue el caldo de cultivo perfecto para que todo estallara. Y aquí podemos ver las consecuencias directas de esta derrota. Es que no fue una simple retirada militar, fue una desintegración total. El mapa nos muestra un país literalmente en llamas, atacado por todos lados por ejércitos extranjeros y por sus propias facciones internas, perdiendo el control sobre extensiones gigantescas de lo que antes era su territorio. Y aquí lo tenemos, la culminación del colapso, el Tratado de Brest-Litovsk. Básicamente fue una paz a cualquier precio. Las cifras son de auténtico mareo. Cedieron un territorio inmenso, perdieron a más de una cuarta parte de su gente y entregaron zonas industriales que eran clave. Para el resto del mundo, en ese momento, Rusia estaba acabada como gran potencia. Bueno, pues ahora damos un salto de poco más de 20 años. La Unión Soviética, que había nacido de esas cenizas, se enfrenta a una nueva amenaza existencial, la invasión de la Alemania nazi. Y al principio, la verdad, parecía que la historia se iba a repetir. La Operación Barbarroja fue un golpe tremendo. La Wehrmacht, que en aquel momento parecía invencible, avanzó cientos y cientos de kilómetros en apenas unas semanas, con su famosa táctica de la guerra relámpago. Ciudades enteras caían, ejércitos completos eran rodeados y aniquilados. Llegaron, literalmente, hasta las puertas de Moscú. Y aquí está el punto clave. La URSS estuvo increíblemente cerca de repetir el colapso de 1917. Perdió territorios que eran vitales, su economía se hundió, todo apuntaba a que la historia estaba condenada a repetirse. Pero no fue así. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. ¿Cómo se pasa de estar al borde del abismo a lanzar una contraofensiva que no pararía hasta llegar a Berlín? Pues vamos a ver los elementos clave que forjaron esta victoria casi milagrosa. Todo el mundo ha oído hablar de Stalingrado, pero es que su importancia es imposible de exagerar. Fue mucho más que una batalla, fue el punto de inflexión psicológico y estratégico de la guerra en Europa. Aquí, la Wehrmacht no solo fue detenida, sino que fue aniquilada. Por primera vez, el mito de su invencibilidad se rompió en 1000 pedazos. A partir de este momento, la iniciativa pasó a manos soviéticas y ya no la iban a soltar. Pero ojo, la victoria no fue solo una cuestión de coraje y de números, también fue estrategia. Los soviéticos perfeccionaron una doctrina militar que llamaron Operación Profunda. No se trataba solo de empujar al enemigo. La idea era romper sus líneas, penetrar a toda velocidad con formaciones de tanques gigantescas y cortarles los suministros por detrás, rodeando y destruyendo ejércitos enteros. Era como la guerra relámpago alemana, pero a escala soviética, más grande, más brutal y diseñada para aniquilar por completo. Y claro, detrás de esa estrategia militar había una base económica y social absolutamente formidable. Primero, la proeza, que es increíble, de trasladar casi 2000 fábricas enteras al este, fuera del alcance de los alemanes. Segundo, una producción industrial masiva que para 1943 ya superaba a la alemana en armamento clave. Tercero, una capacidad casi infinita para movilizar gente y reemplazar las pérdidas, que eran terribles. Y cuarto, un factor que no podemos olvidar, la ayuda de los aliados, que fue crucial en temas de logística, sobre todo con los miles y miles de camiones que le dieron al Ejército Rojo la movilidad que necesitaba. Y este número lo resume todo, un 45%. En 1943, en plena guerra total, con el país invadido, el Producto Interior Bruto soviético creció un 45%. Es una cifra increíble que demuestra el éxito de esa movilización total.
La economía no solo se recuperó del golpe, sino que se convirtió en una máquina de guerra imparable. Y esta movilización se tradujo en el campo de batalla en una serie de golpes de martillo, uno tras otro, implacables. Esta cronología lo deja claro. Después de Stalingrado vino Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Luego la Operación Bagration, que fue posiblemente la mayor derrota de la Wehrmacht en toda la guerra. Y finalmente, esa ofensiva que los llevó desde el río Vístula hasta las puertas de Berlín en cuestión de semanas. Este mapa lo ilustra a la perfección. Las flechas muestran cómo, a partir de 1943, el frente es una marea que se mueve constantemente hacia el oeste. Ya no se lucha por metros, sino por cientos de kilómetros. Es la operación profunda en acción, liberando todo el territorio soviético y metiéndose de lleno en el corazón de Europa. Y aquí tenemos el acto final. Múltiples frentes, millones de soldados, decenas de miles de tanques y cañones avanzando como una pinza gigantesca sobre el corazón del Tercer Reich. Es la culminación de 4 años de una guerra salvaje y una demostración de poderío militar que fue sencillamente abrumadora. Entonces, ¿cómo resumimos esta victoria? Pues fue una combinación de factores. Por un lado, Alemania cometió errores que fueron fatales. Subestimó a su enemigo, su logística no pudo aguantar una guerra tan larga y sus políticas de ocupación, tan brutales, unieron a la población en su contra. Y por otro, la Unión Soviética demostró unas fortalezas decisivas, una capacidad industrial y humana inmensa, una doctrina militar superior que se adaptó a la guerra y un liderazgo que aprendió y se endureció en las derrotas del principio. Pero claro, una victoria de esta magnitud, una de las más decisivas de la historia, tuvo un coste casi inimaginable, un precio que marcaría a la nación y al mundo entero durante las siguientes décadas. Unos 27 millones es el número estimado de muertes soviéticas en la guerra, entre militares y civiles. Es una cifra tan grande que cuesta hasta comprenderla. Ningún otro país se acerca ni de lejos a este nivel de sacrificio. La victoria se construyó, literalmente, sobre una montaña de cadáveres. Y ese triunfo militar se transformó, de forma inmediata, en una victoria política. El mapa de Europa se redibujó por completo. La Unión Soviética no solo recuperó territorios, sino que extendió su esfera de influencia por todo el este de Europa, creando un bloque de países satélite que definiría la geopolítica de la Guerra Fría. Esta cita es clave para entender lo que pasó después. La propia memoria de la victoria se convirtió en otro campo de batalla. Durante la Guerra Fría, tanto el bloque occidental como el soviético crearon sus propias historias, minimizando el papel del otro y exagerando el suyo. El recuerdo de un esfuerzo que había sido conjunto se rompió por completo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. La victoria del Ejército Rojo fue absolutamente fundamental para derrotar al nazismo, eso es un hecho indiscutible. Pero, al mismo tiempo, abrió la puerta a medio siglo de división y opresión en Europa del Este. Un legado con dos caras, heroico y trágico a la vez, y cuya verdadera dimensión, a día de hoy, todavía seguimos debatiendo.